Ok, el mensaje de hoy se llama El puente y la red. ¿Por qué el puente y la red? ¿De qué se trata eso, verdad? Bueno, puede hacernos recordar un poquito la red que tal vez por ahí tiró Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús lo visitó, le habló, ¿verdad? Puede recordarnos también por ahí el tema de ¿cómo se llama? De que somos pescadores de hombres, ¿verdad? Y que pues obviamente nosotros tenemos una red que tenemos que pescar con esa red, hombres y personas en Cristo para su salvación, ¿verdad? Pero en este caso es algo simbólico, pero es una historia. Quiero contarles una historia que escuché este lunes y que el Señor utilizó para hablarme a mí con respecto a este tema. Y creo que es un tema muy acertado para esta noche, es un tema acertado para este momento. A ver, la historia del puente y la red, ¿verdad? Cuando vivimos con miedo a caer sin darnos cuenta de la red. Bueno, vamos a entrar en la historia. La historia comienza ya por los años, creo que era 1920, por ahí 1930, cuando estaban tratando de construir, si más no me equivoco, el Golden Gate. No es tanto acerca de las fechas ni de ser precisos en esto, es más la historia. ¿Ok? Eh, Construir un puente de esta envergadura realmente era muy difícil por su altura, por los vientos, las corrientes en el agua, ¿verdad? Los peligros que esto arrojaba no solamente para los trabajadores, sino también para las compañías, ¿verdad? Porque había que hacer grandes indemnizaciones. Y bueno, el proyecto era enorme y era un proyecto muy ambicioso y se lanzaron muchas empresas a tratar de cumplir con este proyecto y bueno, se le da ¿cómo se llama? A una empresa el trabajo y esta empresa empieza a trabajar el puente, pero eventualmente empiezan a darse muertes a consecuencia de caídas de trabajadores, porque verdaderamente era un trabajo muy peligroso. Estamos hablando de alturas muy elevadas, donde con solo tocar el agua, a ver, la caída de estas alturas ya puede generar lesiones muy severas, ¿verdad? Dependiendo de desde dónde estás cayendo, caer en el agua ya es como caer en concreto. Y verdaderamente no solo eso, las corrientes, después las lesiones, las corrientes hacían que el rescatar a personas fuera muy difícil. Y en temporadas frías, pues obviamente la temperatura del agua podía generar hipotermia y matar a la persona mucho antes de ser rescatada. Así que se sabía que habían riesgos y aún así se enfrentó esto. Todo en la vida tiene riesgos. No vamos a decir que no. Empezar un negocio nuevo conlleva riesgos. Puede que funcione, puede que no funcione. Muchas personas que han empezado empresas o que han empezado proyectos cuentan, las personas exitosas, de que antes de lograr el éxito, probablemente lo intentaron 10 veces y tuvieron que fallar 10 veces y tuvieron que fracasar y cada aprendizaje fue el que les dio la madurez para poder llegar a donde están. Y esto es una historia como la del puente, en donde sí empezaron a haber muertes, bastantes muertes. De hecho, se habla en parte de la historia de que en una semana hubo 8 muertes y que verdaderamente los trabajadores ya no querían regresar. La moral de los trabajadores estaba muy baja porque ellos tenían temor de trabajar y las contrataciones de nuevo personal también generaban muchas dificultades porque la voz se había esparcido del peligro que esto estaba conllevando a las personas, ¿verdad? Si bien es cierto, habían indemnizaciones, nadie quería morir, la gente quería regresar a su casa. Entonces, la compañía tenía un reto muy difícil, ¿ok? ¿Cómo logramos crear este puente? ¿Cómo logramos hacer esto de una manera segura para nuestros trabajadores y que la moral más bien aumente y que podamos conseguir hasta más trabajadores? Bueno, aquí es donde entra la historia de la red. Los trabajadores sabían que ellos en cualquier momento eran el que seguía cayendo, porque los vientos fuertes, el trabajar con guantes, ¿verdad? Y esto estamos hablando de una época donde las medidas de seguridad eran muy pobres. No habían andamios, no habían, bueno, andamios sí habían de madera, pero en este lugar no se podían tener esa clase de andamios. Y además, las medidas de seguridad también llevaban costos. Entonces,
fue cuando se ideó crear una red que por debajo se abarcara los lados y por debajo del puente, con el objetivo de que en caso de que alguna de estas personas cayera, ¿verdad? Pudiesen ser atrapadas por la red y que al ser atrapadas por la red, pues estas personas se salvaran y pudieran ser rescatadas en la red en lugar de allá abajo en el agua. Entonces, vamos a ver cómo en la siguiente imagen ellos, ahí se pueden ver a los trabajadores, ¿verdad? Que cuando caían, ya ahora había una red debajo de ellos que los podía contener de caer al vacío y obviamente sufrir lesiones que podían costar sus vidas. Y esto empezó a crear un ambiente de seguridad, de positivismo, de tranquilidad en las personas. Caso contrario a antes de la red, que la gente no quería ni trabajar, el miedo era por todos lados. ¿Y qué pasa si yo caigo? ¿Y qué va a pasar con mi familia? En cambio, ahora los trabajadores mostraban mucha seguridad porque sabían que había algo que los podía salvar, que los podía sostener en caso de que ellos cometieran el error o tuvieran un accidente y pudieran ser rescatados. De hecho, podemos ver en la siguiente imagen lo masiva de esta red era verdaderamente con el objetivo de prevenir cualquier muerte. Las muertes cesaron, los trabajadores empezaron a llegar en masa y el proyecto logró terminarse con total éxito. Y aquí podemos ver incluso una imagen de uno de los trabajadores siendo rescatado de la red cuando cayó. Esta historia me hablaba a mí mucho acerca de cómo nosotros a veces estamos viviendo nuestra vida, porque nosotros a veces pasamos como esos trabajadores que simplemente están haciendo su rutina de vida y están con temor, temor al fracaso, temor a la pérdida, temor al error, temor al accidente, temor a la muerte, ¿verdad? Inclusive en conversaciones con personas que yo he tenido, hay personas que saben que tarde o temprano se van a ir de este plano, pero tienen temor a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente están caminando en un puente que no tiene red y saben que tarde o temprano les va a tocar caer. Pero yo aquí es donde quiero apelar a nuestra fe. El hecho de que nosotros estemos por la vida, caminemos por la vida, a ver, todos vamos a tener problemas de todo tipo, porque eso es una inclusive promesa del Señor. El Señor nos dijo, incluso en una de sus escrituras, y ahorita lo vamos a ver, de que en este mundo iban a haber aflicciones. No se trata de las aflicciones. Es más, les digo así, a mí a veces yo veo mucho a los cristianos más preocupados por el pecado que preocupados por Cristo. Y eso nos habla de la mentalidad que tenemos, de cómo fuimos enseñados la fe, porque fuimos enseñados en una fe del temor, en una fe donde el pecado a veces es más grande que nuestro Dios. El pecado es el acabose, el pecado es la destrucción de la fe, cuando la realidad es que el pecado es la razón por la que Cristo vino. Y no nos damos cuenta de la magnitud de la red que es Cristo. Sí, todos tenemos una carne, todos tenemos una naturaleza humana y no siempre vamos a ser la mejor versión de nosotros. Eso es normal, eso es humano. El venir a Cristo no significa que usted y yo vamos a ser perfectos, de que vamos a ser santos de la noche a la mañana. El proceso de santificación es un proceso en el cual usted y yo tenemos que aprender a morir poco a poco lo que éramos, para darle paso a una nueva criatura, a un nuevo ser que está basado y fundamentado en el amor a Cristo, en el amor a Dios, en querer obedecerle. Ya no es aquello de que tengo que seguir estas reglas, como tal vez lo veían los mismos israelitas durante el desierto. Porque recordemos esto, y esto es algo que incluso en la universidad he estado estudiando últimamente. Los israelitas, los hebreos,
Su mentalidad había sido de esclavitud, pero su identidad era casi más del lado egipcio que del lado del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Ellos tenían todavía esa tradición oral que pasaba de generación en generación, pero su realidad era otra. Y en los egipcios no hablaban del Dios de Israel, no celebraban culto al Dios de Israel. Ellos tenían dioses por todos lados. Entonces, imagínense lo que es sostener una tradición oral en un ambiente que es totalmente enemigo, que es totalmente lo contrario, y tras de eso en una esclavitud durante más de 400 años. Cuando ellos salen de Egipto, no saben ser pueblo, no saben ser personas, no saben ser ahora espiritualmente libres. Ellos ahora saben que ya no son esclavos, pero no saben ni siquiera cómo ser autosuficientes. Y es cuando ellos empiezan a quejarse, empieza a salir de ellos durante ese proceso del horno de la aflicción, empieza a salir lo peor de ellos. Y a veces nosotros en la iglesia vemos a las personas en lo peor de ellos y los juzgamos cuando estamos fallando en entender que Dios está permitiendo que la escoria, que lo malo salga a relucir durante el proceso del horno. Si nosotros fuéramos los que trabajamos el oro, entenderíamos el proceso y no nos preocuparíamos tanto por la escoria, nos preocuparíamos más por la condición del oro, por el valor del oro, por la importancia del oro. Y ese proceso de limpieza que tiene que llevarse a cabo. Y una de las cosas que más me fascina del proceso es que cada vez es menos escoria la que sale a la superficie. Cada vez es menos lo malo. Y cuando llegas a ver el oro, y de hecho me contaban esto, cuando el que trabaja el oro, no recuerdo el oro y la plata, no recuerdo el nombre de la persona, de la función como tal, por si alguien me lo puede poner en el chat si se acuerda. Cuando esta persona llegaba al punto de lograr ver su propia cara en el oro o en la plata, sabía que estaba listo. Y ese es el proceso que Dios tiene con usted y conmigo. ¿Usted cree que porque ya vino a Cristo ya es perfecto, ya puede caminar en agua, ya no peca, ya es santo? No, no. Nadie deja su carne totalmente. Nadie abandona su carne totalmente. De hecho, yo estoy convencido de esto, de que la única manera de que nuestra carne sea removida totalmente de nosotros, eso va a suceder el día que muramos, porque nuestra carne está ligada a nuestro cuerpo natural. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a tropezar, vamos a cometer errores emocionales, vamos a cometer errores de juicio. Vamos a juzgar a la gente por sus acciones, porque vamos a ver en la palabra donde dice, bueno, por los frutos los conocerás. La palabra no está hablando de los frutos del pecado, no está hablando de los frutos y de los errores de la carne, está hablando de los frutos del espíritu. Está hablando de los frutos que reflejan a Dios. Y sí, esa persona, aunque dé frutos de Dios, va a también dar frutos carnales, porque los tiene. Significa que entonces la persona es un fraude. A ver, ¿cuántas personas perfectas, inmaculadas, escogió Jesús para construir sus discípulos? Ninguna. Menciónenme una persona que pudo caminar en el agua, aparte de Jesús, y fue Pedro. Y Pedro no era perfecto. Más adelante lo negó. Entonces tenemos que entender que nosotros somos como un puente en construcción. Vamos a caer, vamos a tropezar, pero eso es lo que nos define. Eso es realmente lo que determina nuestra fe. ¿O es que acaso sus misericordias no son nuevas cada mañana? Y a veces yo siento que nosotros pasamos la vida con miedo.
Pasamos la vida preocupados, pasamos la vida, en lugar de ver la gloria de Dios, en lugar de ver que Él es la red que nos sostiene cuando nos caemos, que nos levanta de nuevo, que sus misericordias son nuevas todas las mañanas, que mañana será un mejor día que hoy y que la caída me ayuda para aprender, para no tropezar, para no volver a caer. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Ahí es donde nosotros verdaderamente empezamos a hacer un cambio en nuestra mente y empezamos a ver al Señor y a través de Él, ver lo que nosotros no somos, pero que vamos poco a poco siendo transformados hacia esa imagen, a la imagen del varón perfecto. Y empezamos a dar frutos que ni usted ni yo éramos capaces de dar separados de Él. Quiero que vamos ahora así a la batería de palabra. Vamos a entrar con Xiomi Sí, a Juan 14:27. ¿Qué nos dice el Señor ahí? la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Amén. Esta versión que tengo en la nueva traducción viviente dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Cuentas, deudas. Tarde o temprano, mientras tengamos vida, podremos hacer algo al respecto. Decisiones. Él sabe lo que estamos haciendo o lo que tenemos que hacer. Acudamos a Él. Tenemos malos hábitos que aún en nuestra soledad nos duele porque no queremos ser así. Bueno, busquemos la presencia, busquemos para que Dios nos transforme. Y aún si el Señor no nos transforma totalmente, es la gracia la que nos sostiene. Bástate de mi gracia, le decía el Señor a Pablo cuando Pablo le decía, Señor, quítame este aguijón. Pablo mismo nos enseñó de que él quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo. Y la foto es para que nosotros entendamos que mientras estemos en esta realidad, es lo normal. No es lo que tiene que buscar nuestro corazón. No es que tenemos que justificar la maldad en nuestro corazón, perdón, en nuestra vida. No me refiero a eso. Si nuestro corazón está en Cristo, si nuestro tesoro es Cristo, a pesar de nosotros, Cristo es el Rey. Y Él mejor que nadie puede vernos. Por eso el salmista decía, escudriña mi corazón. Y si encuentras algo, quítalo, elimínalo. Nosotros tenemos que venir todas las mañanas así delante del Señor, porque a veces pecamos y no nos dimos cuenta, porque a veces pecamos de pensamiento, a veces pecamos de omisión, a veces pecamos por lo que decimos, porque la intención en la que decimos no fue la correcta. A mí me hace mucha gracia a veces cuando anoche yo estaba dando un mensaje en Tabernáculo y el mensaje que yo daba anoche es uno que más adelante voy a dar acá. Y es un mensaje que el Señor me ponía que se llama la diferencia entre oír y escuchar. Y a mí me hace gracia a veces cuando yo estoy en conversaciones con ciertas personas y estoy hablándoles y ya me doy cuenta de que no me están poniendo atención. En sus ojos puedo ver que están pensando, están dejando que yo termine para poder decir lo que tienen en la mente. No están prestándole atención a lo que les estoy diciendo, porque es más importante lo que tienen que decir que lo que tienen que escuchar. Y la misma palabra nos ha dicho que seamos prontos para escuchar y lerdos para hablar. Y a veces nos pasa así con Dios. No le damos el tiempo a Dios porque tenemos tanto que decir y no nos gusta escuchar. No tenemos paciencia para escuchar. Todo eso tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, analízame tú. Porque si yo me analizo, yo salgo con un 100 en el score, en el marcador. Pero analízame tú. Tú eres el que sabe mejor que yo qué me falta, qué necesito cambiar.
que no puedo cambiar, porque hay cosas que están más allá de mi control, son instintos, son formas de ser tan arraigadas que para mí son tan naturales y tan normales que ni siquiera las veo malas. Pero ahí es donde el Señor se vuelve nuestra red, porque cuando el cristiano tiene en su corazón a Cristo, cuando el cristiano ama al Señor, ama su palabra y verdaderamente tiene un problema, ustedes no creen que Dios lo ama lo suficiente como para ayudarle o como para darle gracia. Ustedes no creen que Dios tiene la misericordia sobre esa persona. Si cuando esa persona vino a Cristo estaba peor, estaba abandonado totalmente. Tenemos una red que nos protege. Ahora, la intención no es que agarremos la red de juguete. La intención es que aprendamos de esa caída. ¿Por qué caí? ¿Qué me hizo caer? ¿Qué hubiese hecho yo para evitar eso? Si tengo la oportunidad nuevamente de vivir esta experiencia, ¿cómo lo hubiera hecho diferente? ¿Cuál hubiese sido la actitud correcta delante del Señor? ¿Cuál hubiese sido la palabra correcta? A veces es callar, a veces no es decir, es decir nada, pero analizamos a la luz de la palabra. ¿Qué me dice la palabra con respecto a esto? Pero buscamos la solución, la respuesta en el carácter de Dios, en la forma en la que Jesús nos mostraba cómo ser y cómo actuar y cómo pensar. Vamos a la siguiente, Xiomi, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted y yo vivimos en el mundo. No podemos pretender que el mundo va a ser la vida perfecta, porque nuestra ambición de una vida perfecta que tenemos arraigada en nuestro corazón no es en esta realidad, es en la realidad del cielo. Y cuando el Señor venga aquí a la tierra y restaure y haga el milenio, estaremos hablando de esa realidad. Pero mientras eso no suceda, vivimos en el mundo. Vivimos en un mundo que cada vez está más confundido, cada vez está más perdido, cada vez está más desesperado. Y lo peor del caso es que nosotros a veces le ponemos más atención al mundo que a Cristo. A veces nos identificamos, nos preocupamos, nos dejamos impactar más por el mundo que por la misma palabra. Y eso lo decía Tiana. A veces sus promesas, nos damos vuelta y ya se nos olvidaron las promesas. Eso no puede ser. ¿Cuál es nuestra identidad? Recuerdo cuando estaba yo entrenando para primeros auxilios y uno de los compañeros me decía, entrenamos tanto que esto se vuelve nuestra identidad, nuestro instinto. Si algún chiquito se cae, ya inmediatamente abordamos la escena y todo y empiezan a hablar como si fuera un accidente y tal vez fue un tropiezo. ¿Por qué? Porque se vuelve su naturaleza. Nuestra naturaleza tenemos que cambiarla de una naturaleza caída a una naturaleza espiritual cristocéntrica, basada en el Espíritu Santo. Y Él es el que hace el trabajo, nosotros no podemos hacer eso. La única manera en que logramos y propiciamos para que se dé esa transformación es buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios, permaneciendo en su presencia, leyendo su palabra, orando, 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 todo el día, todo el tiempo. Es vivir nuestra vida a través del Señor en lugar de vivirla a través de nosotros. Quiero que ahora vayamos a Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acabo de darme cuenta de algo. El Espíritu Santo me acaba de dar un manual de instrucciones. Yo no lo planeé así, pero así lo puso. A ver, Comparte, no, no, comparte. no, literalmente son las tres escrituras que leíste. Voy a demostrártelos. A ver, les dejo un regalo. Primero Juan 14, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar.
O sea, lo quieres, es en Cristo, búscalo a Él. Así que no se angustien ni tengan miedo. La segunda es, les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Él se está apuntando nuevamente a sí mismo. Aquí en el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. La prueba está superada. Amén. Nuestra realidad en Cristo es victoria en medio de tristeza, en medio de problemas, en medio de angustias. Estamos caminando en un puente que no está terminado, sí, pero tenemos una red. Ujú. Y después en Filipenses viene y nos dice otra vez, no se preocupen por nada. En cambio, nos está diciendo qué hacer. ¿Estás preocupado? Vaya, ore. Ore por todo, ore por todo lo que le preocupa, por todo lo que le frustra, por todo lo que le duele, por todo, ore por todo. Díganle a Amén. Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y a veces nos olvidamos, por estar viendo el tamaño de un pecado, nos olvidamos de la magnificencia de todo lo que ha hecho en nuestra vida y lo que está haciendo en la vida de los demás. No podemos ser así, porque eso es legalismo, eso es religiosidad. Tenemos que entender que es un proceso y si Dios nos tiene paciencia a nosotros mismos, más paciencia tenemos que tener nosotros con los demás, porque les voy a decir algo, el pecado de todo ser humano sobre la faz de la tierra es el mismo. La naturaleza humana suya y mía y de todo el mundo es la misma, que se manifieste diferente, que hayan abierto puertas para que demonios entren y llegan fiestas, eso es diferente, pero la naturaleza humana es la misma. Yo no puedo juzgar a alguien que tiene lo mismo que yo. Espero que eso haya quedado claro. Así, dice el Señor, experimentarán la paz. Ujú. Así, si usted va y ora por todo lo que le aflige, por todo lo que le preocupa, sí experimentará la paz. ¿Cuál paz? La de la mente y la del corazón que dice Juan 14:27, la paz que Él da por regalo y que este mundo no te la va a dar. Y entonces dice, es esa paz que supera todo lo que podemos entender. La paz cuidará nuevamente, dice, tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Esa es la clave. Cristo. Él es la red. Él es la red. Quiero que vayamos ahora a Isaías 26:3. Esa creo que la tiene mi hermanita Lígida Alzazo. Sí, aquí dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Ahí está. La siguiente etapa. Ya oraste, ya buscaste al Señor y declaras que la victoria del Señor sobre este mundo en el que vives es tuya también. Entonces, ¿qué pasa? Estarás guardado en su paz. Estarás guardado en su paz. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confíen en ti. ¿Estás confiando en el Señor o estás más preocupado por el problema? Porque no puedes decir que confías en Dios estando preocupado por el problema. O te preocupas o confías. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Dice, tú guardarás en perfecta paz los que confíen en ti, ojo, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. O sea, usted y yo tenemos una situación, tenemos una angustia, concentremos esos pensamientos, esa energía, esa preocupación, esa angustia, ese dolor, todo lo que sea, esa ensalada, y enfocémosla en el Señor y démosela a Él. Y utilicemos esa madera podrida emocional como el fuego del altar y levantemos fuego ardiente al Señor, porque Dios es más grande que cualquier circunstancia. Vámonos ahora a Hebreos 10:22. Creo que esa la tenías tú también, hijita. Adelante, Sí. Déjame ver porque se me perdió. tranqui, tranqui. Hebreos 10:22. Esa me encantó, me encantó. ¿Qué más? Aquí está. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe,
Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es otra instrucción. Entremos directamente en la presencia de Dios con un corazón sincero. No está diciendo con un corazón limpio. O sea, a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer todos estos rituales del mikvah, de lavarnos y de todo para poder ir al Señor. Y ¿saben qué es lo interesante? Cuando uno peca, se siente así. El pecado te hace sentir que no eres digno de la presencia, que no eres digno de venir delante del Señor. Te hace sentir sucio, separado, que Dios no te ama, que te va a juzgar. Y todo eso es los síntomas del pecado. Pero más bien es al revés. Él quiere que vayas delante de él. Y dice, entremos directamente en la presencia, ¿qué? Con un corazón sincero. Señor, me volví a tropezar, lo volví a hacer. Y si verdaderamente detestas tropezar, díselo, díselo. Detesto esto, esto no soy yo. No me gusta comportarme así, no me gusta hablar así, no me gusta enojarme así, no me gusta tomar, no me gusta fumar, no me gusta, pero no tengo control sobre esto, Señor. Necesito tu poder en mí. Y dice, con plena confianza en Él. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer con quién estamos hablando. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo para hacernos limpios. O sea, que usted es limpio indiferentemente de su sentir y su pensar, porque su limpieza no depende de usted, depende de la sangre de Cristo, la cual usted, el día en que usted aceptó al Señor, el Señor le dijo, todos tus pecados son perdonados. Y hay una teología que anda por ahí que dice, sí, los de hasta ese momento para atrás, sí, los del futuro no. No, Señor, todos los pecados, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el pecado no son acciones. El pecado, las acciones son la evidencia del pecado que nos llevan a muerte. Pero el pecado realmente es nuestra naturaleza humana, desobediencia, separación. ¿Y qué es lo que ocurre? Él está haciendo que nosotros ahora vivamos por el Espíritu, sometiendo nuestra carne a Él, sometiendo nuestra vida a Él. Pero Él ya nos vio desde el día en que nacimos hasta el día en que morimos y Él quería rescatarnos y nos rescató toda la vida. Ahora, lo que Él busca es que tú cambies tu corazón, te enfoques en Él y entiendas que en Él ya es donde está tu victoria contra el mundo, tu victoria contra ti mismo, tu victoria contra lo que esté pasando en tu vida. Entonces experimentarás la paz, dice, porque aquí dice la escritura, entremos directamente a la presencia de Dios con el corazón sincero y en plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo para hacernos limpios y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Él lo hizo ya. Él ya lo hecho está. Por eso cuando el Señor dijo en la cruz, hecho está, Él estaba hablando de ti y de mí. Que nosotros aún vivamos en un proceso, que la transformación no se haya manifestado totalmente, es parte de, pero lo que está hecho, está hecho. Primera de Juan 5:13 dice, vamos a ver, adelante con Lijita. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Él es la vida eterna. Si Él vive en ti y tú tropiezas, el Señor sabía que ibas a tropezar. Y el Señor lo supo desde antes de que Él se convirtiera en el Señor de tu vida. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender a ser cristianos, pero en el Espíritu, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Mientras tanto, tenemos una red, porque eventualmente ya no vas a necesitar la red, vas a aprender a trabajar en ese puente y no vas a volver a caer más. Pero mientras tú estás en ese proceso de crecimiento y de madurez,
vas a tropezar. Y Él es la red. Y caer, créanme, aunque haya una red, no es bonito. El susto de caer, aunque haya una red, no es bonito. Y esa sensación de caer es un permanente recordatorio de por qué necesitamos a Dios. ¿Por qué Cristo es nuestra paz? ¿Por qué Cristo es nuestra victoria? ¿Por qué Cristo venció al mundo y a través de Él yo soy más que vencedor? Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Y les está diciendo a la iglesia, para que sepan que tienen vida eterna. Y hay personas que caminan en el puente sin ver la red, pensando que no hay red y cuestionándose si hay red o no hay red. Finalmente, quiero que leamos Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu para confirmarnos que somos hijos de Dios. Y no es como se decía antes, que todos éramos hijos de Dios. No. Hijos de Dios son aquellos que han llegado al Padre a través del Hijo, que han aceptado a Cristo como su Señor, su Salvador y el camino al Padre. Ahí es donde nosotros, al orar, al estar dentro del Señor y sentir su paz, sentir la confianza, sentir su amor, sentir que a pesar de nosotros, Él es Dios en nosotros, en nuestro corazón. Ahí es donde nuestro espíritu sabe quiénes somos. Y si usted es hijo de Dios, y si usted es hija de Dios, y usted está en un puente en construcción, sépalo, Cristo es la red. Cristo es la red. Pero el objetivo de la red no es caer a morir, es evitar eso, es evitar que caigas a morir. También que aprendas de tu caída para que no vuelvas a caer, para que puedas volverte a Él y a través de Él encontrar la paz, encontrar la sabiduría, rendir en oración lo que necesitas rendir para que poco a poco esa área que te está haciendo caer del puente ya no esté más. Entonces ya no necesitarás de la red. No, siempre la vas a necesitar. Pero ya no vas a caer. Vas a caminar sintiendo la seguridad de la red, viviendo la seguridad de la red, pero no tropezando. Pero mientras tropiezas, sepan, somos hijos de Dios y la red está ahí para que puedas ser restaurado, salvado, restaurado, empoderado, educado, te puedas arrepentir, puedas tener la gracia de Cristo y puedas empezar a transformar tu vida a través de la oración, a través de la palabra. Y el Señor te va a dar una oportunidad y te va a dar una oportunidad y te va a dar una oportunidad porque Él te ama. Pero depende de dónde esté tu corazón. Ahí está tu tesoro. Y yo te digo, busca al Señor en todo. Permanece en Él, vive tu vida a través de Él, para que Él sea tus ojos, para que su sentir y su pensar sean el tuyo. Y entonces verás la vida muy diferente y ya te sentirás en la paz, en la seguridad y en la confianza, que solo Él, como dice la palabra, solo Él nos puede dar. Esto es lo que les traigo para hoy, es un mensaje cortito, una historia que a mí en lo personal me habló mucho el lunes y la estoy viviendo, la estoy disfrutando, porque hay retos, hay muchos, necesidades hay muchas, pero ninguna de ellas es más grande que la paz, la seguridad y la tranquilidad que mi Señor nos da continuamente. Amén. Que Dios les bendiga y voy a dejar hasta aquí entonces este video.